Luego del sintagma tenemos una estructura un poco más compleja que se llama cláusula. En inglés le vamos a llamar clause. Generalmente buscando este tipo de información nos topamos nosotros, los hispanoparlantes, con información acerca de la cláusula teniendo en cuenta lo siguiente. Una cláusula es una unidad sintáctica que consiste de un sujeto y un predicado, es decir, una frase que contiene un verbo conjugado. Eso no funciona para el español más que para el inglés. En este caso, cuando nosotros estamos investigando acerca de las cláusulas del inglés, tenemos que verlos desde dos puntos de vista. En el inglés vamos a analizar dos tipos de cláusulas. Una cláusula finita y una cláusula no finita. Finite clause, non-finite clause. Vamos a llamarle tal vez cláusula conjugada y cláusula no conjugada para no perdernos en los términos. La cláusula conjugada, como bien su nombre lo dice, es una cláusula que contiene un verbo conjugado. Por ejemplo, el perro ladra. El perro ladra es una estructura que contiene un verbo conjugado, que está conjugado en este caso en el presente. Para el inglés sería present simple. Y tiene un sujeto. ¿Quién realiza la acción de ladrar, no? Es el perro en este caso. Esto sería una cláusula. Una cláusula de este tipo también puede ser considerada una oración simple. Esto quiere decir que la oración simple consiste de una sola cláusula. Existen cláusulas que están subordinadas a alguna estructura mayor. Por ejemplo, cuando llegue el tren, iremos a la estación. Dentro de esta gran oración tenemos esta cláusula que inicia con cuando llegue el tren. Este cuando es un tipo de palabra que ingresa, que va a ayudar a iniciar a este tipo de cláusulas, que son cláusulas dependientes, que son cláusulas internas, que son cláusulas que están parasitándose de algún tipo de estructura mayor para poder ser entendidas. Si yo la extraigo, por ejemplo, cuando llegue el tren y me quedo allí, imagínense, vengo yo por la plaza, me encuentro con María, nos cruzamos, nos miramos y nos decimos, cuando llegue el tren. Y María me dice, cuando llegue el tren. Seguimos caminando, la gente nos mira y queda como, ¿qué pasó acá? No hubo una idea acabada o una idea terminada, tan solo diciendo eso. Cuando llegue el tren necesita de una estructura mayor para poder ser entendida como una idea acabada. A este tipo de cláusulas internas le vamos a llamar cláusulas subordinadas. En el inglés le podemos llamar subordinate clause, inner clause, embedded clause. Cualquiera de los términos que usen estaría bien. La idea es poder entender que este tipo de cláusulas necesita una estructura mayor para poder ser entendida. El tema es que esto no nos conforma a veces cuando tenemos que verlo desde el punto de vista del inglés. En el inglés tenemos otros tipos de cláusulas que carecen de un sujeto y que carecen de un tiempo en el verbo. No tenemos lo que llamamos en el inglés tense o modality y no tenemos un sujeto. Bien sabemos que el inglés es un idioma no flexivo, esto quiere decir que su verbo no puede deformarse a tal punto de dar más información como lo hace el español. Por ejemplo, si yo digo caminábamos en el español, ya sabemos la cantidad de personas que lo hacían, no el número exacto, pero sabemos que no es una sola persona, sino que es más de una persona. Y también sabemos el tiempo, podemos saber el modo, estamos hablando del modo indicativo, estamos hablando del pasado, ¿sí? Sabemos que hay un pasado específico, en este caso va a ser el pretérito imperfecto, tan solo diciendo el verbo, deformándolo a ese punto. Caminábamos, no dijimos caminaré, no dijimos caminarías. En el inglés no sucede esto, pues el inglés tiene solamente 4 formas verbales y una extra que es exclusiva de un solo tiempo y de una sola persona en ese tiempo, que después lo podemos aclarar. En ese caso, el inglés necesita de palabras aledañas o palabras periféricas para poder dar más información. Entonces, el inglés no se puede flexionar a tal punto de dar toda esa información dentro del verbo, por ende necesita de algo alrededor. Necesita de palabras para dar cuenta de quién estoy hablando, del tiempo en el que estoy hablando, siguiendo un orden o adhiriendo palabras alrededor del verbo principal. El inglés, en su modo indicativo, no puede despojarse del sujeto. Por ejemplo, si yo digo el verbo run,
y lo quiero conjugar en una forma progresiva del pasado. Was running. Tenemos un auxiliar que es was, que proviene del verb to be, en su forma pasada en este caso, que está acompañando a un verbo principal en su forma del participio presente ing en el inglés. Tan solo diciendo was running no puedo dar cuenta de quién lo estaba haciendo. Tengo o necesito del sujeto para saber de quién estoy hablando. I was running, he was running, she was running. No sabemos de quién hablamos, si de la primera persona o de la tercera persona del singular. Es decir, necesitamos del sujeto sí o sí. Hay cláusulas internas, en este caso, retomando lo anterior. Estas cláusulas son las cláusulas que necesitan de algo más para ser entendidas. Estas cláusulas subordinadas a veces pueden contener un sujeto y tiempo y hay veces que no. En el segundo caso, no voy a hallarme con un sujeto y tampoco me voy a hallar con un tiempo. El tiempo tal vez lo pueda quitar, lo pueda extraer, lo pueda llegar a vislumbrar desde el punto de vista contextual de la oración entera. Eso puedo hacerlo. Pero la cláusula en sí no contiene tiempo. Puede contener algún tipo de aspecto, pero no va a contener tiempo. No sé si estoy hablando en presente, pasado o futuro. Les doy un ejemplo en el inglés. Coming back from the supermarket, I came across with Lara. Esta oración subordinada, coming back from the supermarket, me está dando algún tipo de contexto. ¿Qué estaba sucediendo en ese momento? El aspecto es este. Hay un escenario. Esto estaba sucediendo progresivamente. Pero yo, extrayendo solamente esa cláusula, no puedo dar cuenta de qué tipo de tiempo estoy teniendo. Porque si cambio la oración principal, que es lo que sucedió durante ese escenario, mi tiempo va a cambiar. Por ejemplo, coming back from the supermarket, I will pick up the children. En ese caso, el hecho que se da durante este escenario cambia el tiempo. Hablamos de un futuro. Por ende, esta oración subordinada, cláusula subordinada, proposición o como quieran llamarle, va a cambiar su tiempo, altera su tiempo. Entonces, la cláusula interna en sí carece de tiempo aquí. Aparte de carecer de sujeto, no sé quién lo va a hacer si lo tengo solo. Tengo que ponerlo en un contexto, en este caso, para entender de quién hablo, para entender también de qué tiempo hablo. Entonces, encontrarme con este tipo de definiciones de cláusulas, una cláusula es una estructura que contiene un sujeto y un predicado con un verbo conjugado, no es la más adecuada en este caso. Esa definición para nosotros va a servir solamente para las cláusulas finitas, cláusulas conjugadas, finite clauses. Las cláusulas conjugadas son aquellas que contienen un sujeto y un verbo conjugado en el inglés. Para algunos gramáticos, entonces, finite clauses sería lo siguiente. Finite clauses are the structures which contain tense, modality, subject. Y las cláusulas no conjugadas no contienen esto. So, non-finite clauses, they don't contain tense, modality, nor any kind of subject. Tampoco contienen ningún tipo de sujeto. Vamos a hablar de los dos tipos ahora. Las cláusulas conjugadas, finite clauses en inglés, siempre van a comenzar con un subordinante. Va a haber una palabra previa que introduzca este tipo de oración o que introduzca este tipo de cláusula. Por ejemplo, en el caso anterior, cuando llegue el tren, esa palabra cuando funciona como un subordinante. Se llama conjunción subordinante, subordinating conjunction en inglés, or just subordinator, subordinador, conjunción subordinante, como quieran llamarlo. Inicio de la subordinación, onset of the subordination, como quieran llamarlo. Pónganle el nombre que quieran, pero es la palabra que inicia esta cláusula. Luego vamos a tener un sujeto que puede ser implícito o explícito. Generalmente es explícito en el inglés. Y luego un verbo conjugado. Un verbo que tenga tense, tiempo, presente, pasado, futuro, o modalidad, en inglés modality, would, could, should, ought to, lo que ustedes consideren. Hay veces que este subordinante puede ser omitido
en el inglés, al igual que el sujeto. Por ejemplo, el subordinante that, aquel que significa que sin tilde en el español, que no es un pronombre demostrativo, eso, aquello, aquella, esa, puede ser omitido en el inglés. En algunos casos, en algún momento hablaremos de esto también. Cuando omitimos that. El mundo de las cláusulas es un mundo totalmente amplio, oscuro, lleno de raíces, lleno de espinas. No, mentira. El mundo de las cláusulas es un mundo totalmente amplio y complejo para el cual necesitamos bastante tiempo de exploración. Retomando lo anterior, tenemos una cláusula conjugada y una cláusula no conjugada en el inglés. Las cláusulas conjugadas dijimos que son aquellas cláusulas que contienen un sujeto y un verbo conjugado. Hay veces que el sujeto puede ser implícito y que arrancan o empiezan siempre con un subordinante. Puede que este subordinante también esté implícito en algunos casos. En cambio, las cláusulas no conjugadas son cláusulas que van a tener otro tipo de inicio y otro tipo de estructura. Ellas no van a contener un verbo conjugado y tampoco van a contener un sujeto. A estas cláusulas no conjugadas las podemos ver de varias formas. Tenemos cláusulas no conjugadas que empiezan con to infinitive, otras que empiezan con ing forms, otras que empiezan con ed forms. Entonces tenemos cláusulas infinitivas, cláusulas que son participios y cláusulas que son gerundios también. En algún momento podemos aclarar todo esto también una por una. Ahora bien, ¿para qué sirven estas cláusulas? ¿Cómo las encontramos dentro de la oración? ¿O cómo funcionan? Las cláusulas conjugadas pueden estar dentro de la oración, como lo dijimos anteriormente, siendo introducidas por un subordinante. Pero también pueden funcionar como la oración en sí. Una sola cláusula puede ser una oración. Por ejemplo, si yo digo, yo cocino todos los días. Eso es una cláusula. Tengo un sujeto, tengo un predicado. Pero a su vez es la oración entera. A las cláusulas conjugadas las puedo ingresar dentro de una parte de la oración a través de un subordinante, como lo dijimos anteriormente, cuando llegue el tren. Entonces, las cláusulas conjugadas pueden ser una oración dependiente cuando llegue el tren o pueden ser una oración independiente. Yo lavo los platos todos los días. ¿Se entiende? Es una idea totalmente acabada. Puedo comenzar esta oración en la versión escrita con una mayúscula y terminarla con un punto. En cambio, la cláusula no conjugada, non-finite clause, nunca puede ser una oración. Sí o sí va a estar metida o va a estar parasitándose de alguna parte de la oración para poder ser entendida. Va a complementar a algo dentro de la oración. Si yo considero a una cláusula no conjugada como una oración entera, por ejemplo, arranco una cláusula no conjugada con una mayúscula y la termino con un punto, sin tener en cuenta que esto es algo que no me genera ningún tipo de idea acabada, a esto que nosotros lo consideramos oración, en realidad lo tenemos que llamar fragmento.